Capítulo 17. Al día siguiente, Elizabeth le contó a Jane todo lo que habían hablado Wickham y ella. Jane escuchó con asombro e interés. No podía creer que Darcy fuese tan indigno de la estimación de Bingley. Y, no obstante, no se atrevía a dudar de la veracidad de un hombre de apariencia tan afable como Wickham. La mera posibilidad de que hubiese sufrido semejante crueldad era suficiente para avivar sus más tiernos sentimientos, de modo que no tenía más remedio que no pensar mal ni del uno ni del otro, defender la conducta de ambos y atribuir a la casualidad o al error lo que de otro modo no podría explicarse. «Tengo la impresión», decía, «de que ambos han sido defraudados. Son personas de algún modo decepcionadas por algo que nosotras no podemos adivinar. Quizás haya sido gente interesada en tergiversar las cosas la que los enfrentó. En fin, no podemos conjeturar las causas o las circunstancias que los han separado sin que ni uno ni otro sean culpables». «Tienes mucha razón. Y dime, mi querida Jane, ¿qué tienes que decir en favor de esa gente interesada que probablemente tuvo que ver en el asunto? Defiéndelos también, si no, nos veremos obligadas a hablar mal de alguien». «Ríete de mí todo lo que quieras, pero no me harás cambiar de opinión. Querida Lizzie, ten en cuenta en qué lugar tan deshonroso sitúa al señor Darcy. Tratar así al favorito de su padre, a alguien al que él había prometido darle un porvenir. Es imposible. Nadie medianamente bueno que precie algo el valor de su conducta es capaz de hacerlo. ¿Es posible que sus amigos más íntimos estén tan engañados respecto a él, o no? Creo que es más fácil que la amistad del señor Bingley sea impuesta, que el señor Wickham haya inventado semejante historia con nombres, hechos, y que la cuente con tanta naturalidad. Y si no es así, que sea el señor Darcy el que lo niegue. Además, había sinceridad en sus ojos. Es realmente difícil, es lamentable. Uno no sabe qué pensar. Perdona, uno sabe exactamente qué pensar. Las dos jóvenes charlaban en el jardín cuando fueron a avisarles de la llegada de algunas de las personas de las que estaban justamente hablando. El señor Bingley y sus hermanas venían para invitarlos personalmente al tan esperado baile de Netherfield, que había sido fijado para el martes siguiente. Las Bingley se alegraron mucho de ver a su querida amiga. Les parecía que había pasado un siglo desde que habían estado juntas y continuamente le preguntaban qué había sido de ella desde su separación. Al resto de la familia le prestaron poca atención. A la señora Bennet la evitaron todo lo que les fue posible. Con Elizabeth hablaron muy poco y a las demás ni siquiera le dirigieron la palabra. Se fueron enseguida, levantándose de sus asientos con una rapidez que dejó pasmado a su hermano. Salieron con tanta prisa que parecían estar impacientes por escapar de las atenciones de la señora Bennet. La perspectiva del baile de Netherfield resultaba extraordinariamente apetecible a todos los miembros femeninos de la familia. La señora Bennet lo tomó como un cumplido dedicado a su hija mayor, y se sentía particularmente halagada por haber recibido la invitación del señor Bingley en persona, y no a través de una ceremoniosa tarjeta. Jane se imaginaba una feliz velada en compañía de sus dos amigas y con las atenciones del hermano, y Elizabeth pasaba con deleite en bailar todo el tiempo con el señor Wickham y en ver confirmada toda la historia en las miradas y el comportamiento del señor Darcy. La felicidad que Catherine y Lydia anticipaban dependía menos de un simple hecho o de una persona en particular, porque, aunque las dos, como Elizabeth, pensaban bailar la mitad de la noche con Wickham, no era ni mucho menos la única pareja que podía satisfacerlas. Y, al fin y al cabo, un baile era un baile. Incluso Mary llegó a asegurar a su familia que tampoco a ella le disgustaba la idea de ir. «Mientras pueda tener las mañanas para mí», dijo, «me basta. No me supone ningún sacrificio aceptar ocasionalmente compromisos para la noche. Todos nos debemos a la sociedad, y confieso que soy de las que consideran que los intervalos de recreo y esparcimiento son recomendables para todo el mundo.
Elizabeth estaba tan animada por la ocasión que, a pesar de que no solía hablarle a Collins más que cuando era necesario, no pudo evitar preguntarle si tenía intención de aceptar la invitación del señor Bingley y, si así lo hacía, si le parecía procedente asistir a fiestas nocturnas. Elizabeth se quedó sorprendida cuando le contestó que no tenía ningún reparo al respecto y que no temía que el arzobispo ni Lady Catherine de Bourgh le censurasen por aventurarse al baile. «Le aseguro que, en absoluto creo», dijo, «que un baile como este, organizado por hombre de categoría para gente respetable, pueda tener algo de malo. No tengo ningún inconveniente en bailar, y espero tener el honor de hacerlo con todas mis bellas primas. Aprovecho ahora esta oportunidad para pedirle, precisamente a usted, señorita Elizabeth, los 2 primeros bailes. Preferencia que confío que mi prima Jane sepa atribuir a la causa debida y no a un desprecio hacia ella». Elizabeth se quedó totalmente desilusionada. Ella, que se había propuesto dedicar esos 2 bailes tan especiales al señor Wickham, y ahora tenía que bailarlos con el señor Collins. Había elegido mal momento para ponerse tan contenta. En fin, ¿qué podía hacer? No le quedaba más remedio que dejar su dicha y la de Wickham para un poco más tarde y aceptar la propuesta de Collins con el mejor ánimo posible. No le hizo ninguna gracia su galantería, porque detrás de ella se escondía algo más. Por primera vez se le ocurrió pensar que era ella la elegida entre todas las hermanas para ser la señora de la casa parroquial de Hunsford y para asistir a las partidas de cuadrillo de Rosings, en ausencia de visitantes más selectos. Esta idea no tardó en convertirse en convicción cuando observó las crecientes atenciones de Collins para con ella y oyó sus frecuentes tentativas de elogiar su ingenio y vivacidad. Aunque a ella el efecto que causaban sus encantos en este caso, más que complacerla, la dejaba atónita. Su madre pronto le dio a entender que la posibilidad de aquel matrimonio le agradaba en exceso. Sin embargo, Elizabeth prefirió no darse por aludida, porque estaba segura de que cualquier réplica tendría como consecuencia una seria discusión. Probablemente el señor Collins nunca le haría semejante proposición, y hasta que lo hiciese, era una pérdida de tiempo discutir por él. Si no hubiesen tenido que hacer los preparativos para el baile de Netherfield, las Bennet menores habrían llegado a un estado digno de compasión, ya que desde el día de la invitación hasta el del baile la lluvia no cesó un momento, impidiéndoles ir ni una sola vez a Meryton. Ni tía, ni oficiales, ni chismes que contar. Incluso los centros de rosas para el baile de Netherfield tuvieron que hacerse por encargo. La misma Elizabeth vio su paciencia puesta a prueba con aquel mal tiempo que suspendió totalmente los progresos de su amistad con Wickham. Solo el baile del martes pudo hacer soportable a Catherine y a Lydia un viernes, sábado y domingo y lunes como aquellos.